ya estamos de vuelta acá en Buenos Días Región y ya estamos junto al concejal por Punta Arenas, Mauricio Bahamondes. Mauricio, bienvenido acá a Buenos Días Región. Ya se me confunden los programas. Bienvenido acá al programa. ¿Cómo estás? Dejémoslo como el programa nomás, no te preocupes. Muy bien, Dante, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar a esta hora de la mañana conversando contigo y con toda la amplia audiencia que hasta ahora está en sintonía de Radio Popular. Bueno, bien, primero yo te consultaba antes de salir al aire cómo estuvo el programa ayer en El Pingüino. Ustedes estuvieron debatiendo junto a Hernán Ferreira camino al plebiscito. ¿Cómo fue esa situación y cómo se va desarrollando estos últimos días previos al plebiscito del 25 de octubre? Bueno, fíjate que una de las gracias que tienen los procesos constitucionales como este o estos procesos de participación ciudadana y democrática como los que estamos a punto de vivir es precisamente eso, genera instancias para volver a replantearse y para volver a conversar muchísimos temas. Nosotros lo que nos hemos planteado permanentemente con este proceso, y por eso yo creo que lo defendemos tanto y con tanta vehemencia, ¿no? Ayer me decían un poco en el programa que era más pasión, que bueno, a uno lo apasiona mucho porque yo creo que lo que pasa es que uno tiene una plena conciencia de que está a puertas de vivir un momento histórico tremendamente importante para la vida democrática de Chile. Y precisamente ese sentido es lo que es lo que van generando programas como este, sentarse de nuevo a conversar, sentarse de nuevo a debatir sobre cómo tiene que ser este contrato social, darnos la posibilidad de revisar todas las veces que sea necesario los temas que son tremendamente importantes para la vida de la gente, no solamente desde la cotidianidad, porque ese ha sido también un argumento del rechazo, que esto no cambia nada, que se puede ver en el Parlamento, ¿no es cierto? Bueno, pero acá hay temas que es importante que la ciudadanía se sienta a discutir, y precisamente, por lo menos en términos personales, yo siento que este espacio, este momento histórico nos está permitiendo eso, y eso es tremendamente importante y sano para la democracia. Así que muy contento de haber compartido con Hernán anoche. Lo habíamos hecho en periodos de campaña también y en otros espacios. Yo creo que acá eso que muchas veces se habla de la crítica de la política se soluciona con más política y se soluciona con buenos debates muy de cara a la gente. Entonces, contento de ese espacio y que esos espacios se sigan repitiendo todas las veces que sea necesario. Por supuesto. Bueno, un punto. Hernán decía que estabas muy apasionado respecto del tema. Me traiciona un poco la vehemencia, ¿no? Pero sí. Pero él también. Plantean un poco desde el rechazo que quienes estamos con el apruebo somos pura pasión y andamos buscando la lágrima y el aplauso. Yo creo que los datos, las cifras y el análisis racional están puestos sobre la mesa hace muchísimo tiempo, y lo mejor de todo es que la gente ya lo conoce. Entonces estamos a muy pocos días, a exactos 10 días, ¿no? Y yo creo que lo importante es que la gente vaya percibiendo la importancia histórica de este momento. Yo lo decía ayer cuando iniciaba la conversación, las constituciones son tremendamente importantes por lo que dicen, por los países que dibujan, que construyen, pero también son importantes por las formas en las que están construidas, y la forma que Chile tiene. La constitución de hoy día fue hecha entre cuatro paredes de una manera bastante espuria, bastante extraña, y yo creo que un país democrático como el nuestro, que tiene una democracia ya cada día con los pantalones un poco más largos, se merece una nueva constitución escrita y desarrollada en democracia. Y en ese sentido yo creo que, yo citaba a Rousseau anoche, a mí siempre me sale esta deformación de profesor de historia, pero esa soberanía popular que le permite construir de manera permanente, o las veces que sea necesario, ese contrato social con quienes tienen el poder, es tremendamente sano. No tenemos que tenerle miedo a la gente, no tenemos que tenerle miedo al debate y a la conversación. Aquí pueden ser muchos y muchas los que participen de esto, y tenemos que estar tremendamente orgullosos de lo que estamos a punto de hacer. Perfecto, Mauricio. Y respecto de eso mismo, antes de pasar quizás a otro contexto, quería aprovechar la instancia para consultarte respecto de cuál debe ser la prioridad. En el caso, bueno, tú claramente estás por el apruebo, deseas reformar la Constitución, pero ¿cuál debería ser la prioridad? Y escogí solamente una, porque ayer hice la pregunta quizás a otras autoridades y me comenzaron a leer la cartilla de todos los petitorios, pero ¿cuál debe ser el tema principal, a tu juicio, que se debiera abordar en una próxima constitución? El primer punto que se debiera aportar y que debiese ser el más necesario.
Mira, yo creo que pasa necesariamente por una ampliación de los conceptos de los derechos y por lo que nosotros entendemos por ello. Un derecho que está instalado en la Constitución tiene una gracia fundamental, que puede ser exigible, ¿no? Por algo lo instalamos. Hablar de educación de calidad, instalar la vivienda como un derecho. Eso es tremendamente importante, la instalación de la vivienda como un derecho. El tema de la propiedad privada, que tanto hoy día complica, ¿no es cierto?, a la derecha y a quienes están en el rechazo. Una propiedad privada que yo ayer decía un poco la caricatura, esto no es el doctor Chivago, esto no es salir a expropiar casas, ni la gente piense que le van a venir a quitar el auto. Cuando uno habla del derecho a la propiedad, quiere decir que el derecho a la propiedad tiene un límite muy importante, que es el bien común de la gente. El derecho a la propiedad del agua, por ejemplo, no puede ser que tengamos en nuestro país zonas de sacrificio agrícola con sequías enormes, porque literalmente está mal pelado el chancho en manera de repartición de recursos hídricos. Cuando uno dice el derecho de propiedad, dice, bueno, a mí me interesa que las mineras entiendan que simplemente por pagar no son los dueños del glaciar y que no se lo pueden llevar para la casa, que existen bienes que son propios de la nación completa y que tienen que ser cuidados y protegidos más allá de que alguien pueda tener el dominio sobre ellos. Ese es un tema que tiene que ver con el derecho de propiedad y que me parece interesante. Pero algo que se me quedó ayer, y aprovecho la instancia de compartirlo con ustedes hoy día, que un elemento tremendamente clave para la Constitución, sobre el cual a mí me parece que tiene que ser el punto de partida sobre el cual negociar, es definir a Chile efectivamente como un Estado plurinacional. Yo creo que si partimos reconociendo eso, si partimos reconociendo que somos un Estado unitario, que somos un país, pero que al interior de este hermoso y extenso país pueden convivir un conjunto de naciones distintas, entendiendo naciones, por supuesto, como ese grupo de seres humanos que tiene una cultura, una cosmovisión y una historia en común, no podemos negarnos a eso. Yo creo que acá hay un ejercicio democrático tremendamente importante, un ejercicio republicano tremendamente importante de reconocer la plurinacionalidad del Estado chileno. Y esto no se habla de separatismo ni de situaciones de temor, se habla simplemente de reconocer que adentro de Chile existe más de una nación. Y yo creo que el pueblo mapuche históricamente se merece un reconocimiento como ese, y me parece que ese sería un tema tremendamente importante para partir cualquier conversación de carácter constitucional. Por supuesto, pero acá particularmente en Punta Arenas tenemos ya una idiosincrasia bastante marcada, una identidad cultural que es distinta, por ejemplo, al resto del país, y quería consultarte porque ha quedado en evidencia mucho en esta pandemia, también en tiempos anteriores, de que las decisiones políticas, administrativas, lamentablemente no son tomadas acá en Magallanes como es deseable en muchas ocasiones, tanto por la celeridad como por la aplicación de las medidas. Entonces quería consultarte respecto a esto que tú hablabas de reconocer a Chile como un Estado plurinacional. ¿No sería también deseable o no consideras tú también de que debiese ver la forma cómo se divide política administrativamente la República de Chile y también darle un cariz, al menos en lo que es administrativo, respecto de lo que es un posible federalismo, al menos que algunas decisiones políticas administrativas sean tomadas exclusivamente en cada territorio y particularmente en la Patagonia, en el caso de Magallanes? Sí, bueno, en el caso de nación, yo me atrevería a decir hoy día claramente que los elementos constitutivos de una nación no nos dan, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos una condición social especial, una condición bastante particular respecto a lo que tiene que ver con otras regiones del país. Yo recuerdo, por ejemplo, una división territorial hecha por la Corfo en la década de los 50 que tenía que ver con la generación de estas macrozonas, lo que hizo el gobierno militar después con el tema de la generación de las regiones, lo que han venido haciendo sucesivos gobiernos en democracia con la creación de más regiones, que no tiene que ver solamente con descentralizar, sino que tiene que ver con la desconcentración administrativa, que también es un elemento que tiene que estar puesto sobre la mesa. Uno pensaría, o uno pensó en algún momento, que la llegada de las nuevas tecnologías, que la inmediatez de las comunicaciones pudiese haber hecho que fuese sido mucho más fácil la conversación con el poder central y que pudiera haber hecho mucho más fácil el hecho de agilizar la toma de decisiones y dejar de sufrir tanto de este centralismo. Pero hoy día, y a la luz de los hechos, uno siente o tiene la impresión de que ese centralismo hoy día tiene que ver más con un desconocimiento del territorio que con la velocidad con la que puedan llegar las decisiones. Y en ese sentido han habido desconocimientos tremendamente grandes. Uno ha visto un desfile de los subsecretarios de salud en nuestra región las últimas semanas, porque de verdad que les cuesta, al parecer, y no es un problema solamente de este gobierno en particular, ni del ministro de Salud, claro, ni de su equipo de trabajo, sino que desde Santiago cuesta aquilatar un poco cómo es la realidad de Magallanes.
Esto no es un chauvinismo particular, ¿no? Pero sí señalar que existen condiciones de vida en Magallanes que las hacen distintas y que le pudiesen permitir tener un cierto nivel de autonomía en la toma de decisiones que sería tremendamente beneficioso para la vida práctica de la gente. El federalismo es un tema un poco más complejo. Yo en lo personal no conozco experiencia de países que con la historia republicana como la que tiene Chile desde tantos años pudiesen hacer un cambio hacia un modelo federal. Quienes hoy día lo han tenido prácticamente desde sus inicios. Chile tuvo en algún momento un intento, ¿no? Un esbozo de gobierno federal por ahí por 1826 con la constitución de José Miguel Infante. Él fue el redactor en realidad, pero claro, en los tiempos por ahí. de Ramón Freire. Eso que es ese periodo entre el 23 y el 27, entre el 23 y el 30 llamado la anarquía, pero claro, era un momento, fíjate, y lo enlazo con lo de la Constitución, era un momento en que los chilenos, un país pequeño y joven, entendía que era la Constitución la forma de dibujar la nación, el país que queríamos, que yo creo que un poco lo que estamos hoy día, ¿no? Tuvimos 3 constituciones en 7 años, pero bueno, una de ellas fue un proceso, el del famoso valdiviano José Miguel Infante, que hablaba de este federalismo, pero yo insisto que sin llegar al federalismo, que hubiese sido una forma de gobierno que a mí en lo personal me simpatiza bastante, sin llegar a ese federalismo se pueden tomar un sinnúmero de medidas al respecto de cómo puede uno ir descentralizando las distintas regiones, generando autonomía para la toma de decisiones, y que por lo demás pueden y deberían estar consagrados también en la nueva Constitución. Por supuesto. Bueno, aprovechando también su beta de profesor concejal, quería aprovechar de consultarlo. Bueno, eso respecto de la denominación de la época de anarquía, igual tiene mucho que ver respecto de cómo se han elaborado los planes de estudios. Hubo algunos ensayos, esto es previo a lo que fue la República Conservadora. Pero lo que es cierto es que sí han habido ensayos constitucionales previamente. Y claro, mucho se dice que, claro, el federalismo se practicó en Chile, pero recordemos que era una instancia absolutamente distinta, que eran prácticamente 3 grandes urbes, La Serena, Santiago, también Concepción, que se dividían como en macrozonas. Entonces era una situación absolutamente distinta y quizás lo que debamos aprender es perderle un poco el miedo a discutir estos temas y quizás por decir, no, es que se practicó acá en Chile el federalismo y fracasó. Eso no implica que vaya a pasar eso hoy porque eran contextos absolutamente distintos. Sí, efectivamente, pero a lo que yo apuntaba un poco la respuesta es que por la experiencia que he visto y lo que he logrado conocer, la verdad es que los federalismos surgen fundamentalmente de países que lo toman o han tomado esta forma de gobierno desde sus inicios. Cambiar de forma tan drástica la forma de gobierno suena un poco complicado, pero a lo que yo quería apuntar es que independiente de eso existen, o sea, hoy día existe mucha cancha para recorrer respecto de cómo se puede avanzar en esta toma de decisiones, en descentralizar, pero también en desconcentrar administrativamente, que son, insisto, 2 conceptos que no pueden estar lejos de la discusión. Yo creo que queda mucho y que tiene que partir con el reconocimiento de las diversidades también locales y de las necesidades propias de los sectores. Yo creo que los magallánicos estamos hace mucho tiempo ávidos de avanzar en esta materia, porque la entendemos como algo también tremendamente necesario. Ojalá, y uno hace acá todos los buenos oficios, que la elección pronta de un gobernador regional y los atributos que éste pueda tener y las capacidades administrativas que éste pueda tener permitan ir avanzando un poco más en esa materia, pero uno está a la expectativa, y yo creo que Magallanes entero está un poco a la expectativa. Las decisiones que se han tomado, mira, fíjate que el COVID, esta enorme tragedia que afecta a la humanidad, a Chile y hoy día muy en particular a la región de Magallanes, ha sido una especie de prueba de fuego para varias cosas, ha sido una prueba de fuego para el modelo económico, por supuesto, que claramente, yo también lo mencionaba hace unos días atrás, con un gobierno que tiene un ADN, ¿no?, de esta Constitución del 80, que tiene el ADN del gobierno chiquito, ¿no?, del gobierno del laissez-faire, ¿no?, de esta cosa del chorreo, del sálvese quien pueda. Se puso muy a prueba ahora, ¿no? Se puso muy a prueba ahora precisamente con la crisis, ¿no? Cuando tuvimos un gobierno que no logró llegar con la velocidad, que no llegó a lograr con la capacidad fuertemente instalada para salir a solucionar los problemas sociales. Pero en ese sentido también el COVID ha también develado o demostrado otras cosas, ¿no? Yo recuerdo hace un par de meses atrás cuando todo el mundo decía, y nos dimos cuenta que hay, no sé,
2 millones, 3 millones de personas en la informalidad. Bueno, si no tenían el dato sobre la mesa, cómo estaban haciendo política pública, ¿no? Pero otra cosa que también he demostrado, y yo no quiero entrar en lo científico porque claramente no es un tema que domine, pero también ha demostrado que en la región de Magallanes ha tenido también un cierto nivel de descentralización el COVID, ¿no? Y la incapacidad, y yo insisto, no voy a hacer escarnio particular de las medidas de salud que se han tomado de Santiago, pero las medidas que se han tomado desde el nivel central claramente no han estado en consonancia ni en concordancia con lo que la región requiere, y ahí uno nuevamente dice, bueno, el COVID, dentro de toda la catástrofe que ha creado, también permite hoy día darnos cuenta que se necesitan mayores niveles de descentralización, porque en situaciones como esta tenemos que tener una mayor capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Y lo hemos visto en la práctica, y en esto yo me sumo a las palabras que han dado incluso varios colegas concejales. Esperamos que la autoridad política regional recientemente instalada tenga todo el éxito del mundo. El Consejo Municipal de Punta Arenas se ha mostrado en varias oportunidades, incluso en el medio de algunos debates o de algunas discusiones que no venían al caso, pero nos hemos mostrado permanentemente interesados en poder cooperar y en poder ayudar en la entrega de soluciones a los gobiernos regionales, porque entendemos que en una situación como esta el éxito o el fracaso de las políticas públicas que puedan emanar del gobierno regional tienen que ver con la vida o la muerte de la gente. Entonces, no estamos en momentos del cálculo político chico. Bueno, la decisión de cambiar al intendente fue una decisión política de un gobierno que yo no comparto, por lo tanto son decisiones que ellos toman, pero uno siempre en este sentido aboga, hace el esfuerzo desde el espacio que tiene, que muchas veces es bien poco lo que puede hacer. Nosotros hemos trabajado mucho con el tema de salud primaria, por ejemplo, y hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud todo lo que la salud primaria puede aportar dentro de este proceso, pero aparte de eso hemos siempre tenido una predisposición a que las medidas que se tomen resulten. Hemos visto por ahí algo de erraticidad en esto de instalar medidas, sacarla, cambiarla, lo que pasó con el tema de la restricción vehicular, por ejemplo, pero independiente de eso, no hay que quedarse en la crítica, hay que hacer todo lo inhumanamente posible para que se tomen medidas que nos permitan salir lo más rápido posible, porque hoy día, como tú lo has visto en los últimos días, no estamos solo enfrentando una crisis sanitaria muy grave, estamos enfrentando una crisis económica y social que es igualmente grave. Yo he tenido la posibilidad de conversar con varios gremios que hoy día están en situaciones muy complejas, y la reflexión que sacamos a partir de todo esto es que tenemos súper claro, porque lo vemos en las noticias todos los días, que el COVID mata, pero también sabemos que el hambre también mata. Entonces, ojalá las medidas que se adopten tengan un efecto en la sociedad lo más eficiente posible, y podamos salir de esa situación lo más rápidamente posible. Y para eso yo creo que todos tenemos que estar en condiciones de hacer el esfuerzo, porque la economía regional claramente ya no aguanta para más. Y bueno, vamos a estar en eso, y yo patudamente me tomo la palabra de mis colegas concejales, porque los he visto, los he escuchado. Siempre hemos estado desde el Consejo Municipal muy a disposición, incluso cuando no nos han querido escuchar. Concejal, y yo le quería comentar que, bueno, aprovechando también que va en el mismo sentido de las intenciones de lo que usted está comentando, que hoy un grupo de profesionales magallánicos hizo sendas publicaciones, inserción y también algunas notas de prensa respecto del COVID, y centran en 4 puntos la carta, en la cual el primer punto ellos sentencian de que la actual estrategia del COVID-19 no ha logrado bajar los contagios en Magallanes, lo que a todas luces es evidente. Segundo, las medidas aplicadas han tenido efectos nocivos en la salud mental, física y manejo de otras enfermedades, así como la escolaridad y empleo de la población, también como usted acaba de señalar hace algunos instantes. Entonces ellos, en el tercer punto, y en el ánimo igual constructivo que usted tiene, ellos dicen que hay que implementar otra estrategia para enfrentar este problema, como por ejemplo lo que se hace en Suecia, donde ¿qué se hace? Se ha protegido a la población vulnerable y se mantiene la actividad social y económica del resto de la población. O sea, prácticamente quizás mantener en una burbuja a los grupos más vulnerables, y que el resto de la población continúe con una situación más o menos normal. Y esto hasta que se tenga una vacuna o cura efectiva, se comienza a implementar esta medida. Porque, bueno, según el diagnóstico que usted también comparte,
las medidas tomadas hasta el momento no han surtido el efecto deseado, al menos acá en Magallanes. Yo quería que usted me comentara respecto de esto, o qué otras propuestas usted tiene respecto de la estrategia COVID-19 que se implementa actualmente acá en Magallanes. Bueno, es tremendamente interesante ir conociendo realidades distintas, pero también hay que hacerlo, ¿cierto?, con el eje y con la preocupación de entender que son sociedades también completamente distintas, con niveles de desarrollo en lo político, en lo social y en lo económico ampliamente y con recursos. Y por eso digo, en lo económico mucho más avanzado. Esto me recuerda un poco a Nicolás Izaguirre, ¿no es cierto?, en Finlandia, tratando de ir a copiar el modelo educativo. Así, fíjate que yo quiero ser tremendamente claro en esto. Cuando uno dice que el modelo danés de transporte opera, es porque el presidente es danés, el ministro es danés, el jefe de transporte es un danés, el que maneja la micro es el danés y el pasajero es un danés. Por lo tanto, esto muchas veces no tiene que ver con políticas públicas ni con estructura, tiene que ver cómo las sociedades reaccionan a esas políticas públicas, y eso tiene que ver con un nivel muy importante también de desarrollo desde lo social, no solamente desde las buenas decisiones que puedan tener nuestras autoridades, sino que cómo la comunidad las implanta. Por eso es que muchas veces, yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero copiar y pegar medidas, sobre todo de los países escandinavos que tienen un nivel de desarrollo enorme, yo creo que hay que dar una vuelta. Hoy día definir una población de riesgo en la región de Magallanes me parece que es tremendamente alta. Somos una región que tiene enormes índices, por ejemplo, de sedentarismo y de obesidad. Sí. Esos índices de obesidad están muchas veces asociados a otras enfermedades que lo hacen ser también factores de riesgo dentro de y ser parte de esa población de riesgo, ¿no? Entonces, uno dice población de riesgo, primero, bueno, habla de la tercera edad, pero tienes que sumarle la gente que sufre problemas respiratorios, el asma, la hipertensión arterial y muchas otras enfermedades que en nuestra región en lo particular se sienten muy fuertes. Entonces, ahí habría que sacar el cálculo, hacer el ejercicio, ¿no?, de decir, bueno, pongamos una burbuja a todos aquellos que están en condiciones de riesgo. ¿Cuánto vamos a meter al 90% de los magallanes? Vamos a quedar más o menos en lo mismo, ¿no? Pero se agradece el ejercicio, se agradece el aporte, y fíjate que esto tiene que ver con qué tan amplio y qué tan comunicativos son las instancias para la toma de decisiones, porque uno cuando abre los espacios, lo vimos ayer, yo voy a colocar en un ejemplo que a lo mejor no es muy atingente, pero lo vimos ayer en sesión de consejo con el tema de los árboles, por ejemplo. Sí, vamos a ir a ese tema inmediatamente. Cuando uno hace la política pública de cara a la comunidad, cuando uno está dispuesto a recibir ese capital intelectual de todos aquellos que tienen ganas de poder participar, y no son solamente los que tú contrataste, no son solamente los que tienen el contrato, no son solamente tus cercanos de la vida de la política, sino que te abres a que todo el mundo pueda generar una opinión. Yo recuerdo hace varios meses atrás el ex intendente Fernández, una reunión con los presidentes de partidos de la oposición. Yo creo que esto mejora y esto avanza cuando se escuchan todas las voces de los incumbentes y de todos los que quieren participar. Y lo que hicieron este grupo de profesionales hoy día con esa nota es demostrar que tienen intención, demostrar que tienen ganas y por sobre todo, insisto, una intención muy importante de querer aportar y participar. Yo creo que aquí esto tiene que ser un coro que ojalá suene de manera unívoca, pero con muchas voces distintas, porque acá hay mucha gente que tiene las ganas, pero por sobre todo el conocimiento para poder aportar. Yo creo que si tú me preguntas por una estrategia COVID, es una estrategia que los congregue a todos. Si no, yo creo que es muy difícil encontrar la solución. Por supuesto, al menos se comparte el diagnóstico respecto de cuál es la situación actual, y que lamentablemente la estrategia actual no está dando el ancho. Ahora basta encontrar, o es deseable encontrar una solución lo antes posible para poder encaminar las cifras acá en Magallanes. Concejal, usted lo había esbozado, ayer hubo consejo municipal, ayer también, antes de aquello, durante la mañana, conversamos con la agrupación Proverde, con Ana Marlene Guerra y con uno de los ingenieros forestales, Juan Ruiz, quienes nos dan cuenta respecto de lo que iban a exponer en la tarde. Entonces nosotros queríamos ahora, aprovechando que está conversando con nosotros, cómo fue esa sesión, cómo se acogió los argumentos de Proverde y finalmente cómo se va a seguir desarrollando esta situación. Partamos por lo más importante. Y yo creo que lo más importante hoy día es hacer un reconocimiento a don Juan Ruiz. Yo creo que hoy día lo importante es hacer un reconocimiento a Ana Marlene, hacer un reconocimiento a Otto Gesell, a la agrupación Proverde, que lo que vienen a hacer con lo que ellos
nos presentaron ayer, pero con lo que ellos vienen a hacer, con el trabajo que vienen realizando hace varias semanas, es demostrar que la sociedad civil está activa, es demostrar que la sociedad civil tiene distintas preocupaciones sobre distintos temas que afectan directamente a la ciudad, y nos han demostrado que lo que tiene que hacer la autoridad política, incluyendo al Consejo Municipal y al alcalde, por supuesto, es tratar de la mayor medida posible que las medidas que se tomen y que afecten a la comunidad sean compartidas con la comunidad. Nosotros, para hacer un poco de recuerdo, valorando el aspecto técnico del informe que se nos presentó hace más de un año, se elabora este informe sobre el estado de los árboles en la plaza de Punta Arenas. Se presentó un diagnóstico y un par de meses después, dando a esto un sentido de urgencia que a veces fue quizá un poco incomprendido. Nosotros, cuando criticamos la medida, se nos coloca entre la espada y la pared. El alcalde dice, bueno, pero si ustedes no se van a ir a la cárcel si un árbol se cae más. Sí, bueno, el informe llevaba varios meses también guardado, con varias ráfagas de viento en el camino, y nosotros nos llamó la atención este sentido de urgencia, pero para redondear un poco la idea, se nos presenta, yo lo dije literalmente, ¿no? Se nos presenta el informe y la sierra eléctrica sobre la mesa, ¿no? Se nos presenta el informe y se nos dice, bueno, mañana cortamos. Nosotros, cuando fuimos a la plaza y conversamos con la gente de la Dirección de Aseo y Ornato, que era lo encargado de decir, mira, aquí está, esto pasa, esto dice el informe, aquí están los puntos rojos del árbol y nosotros venimos a cortar mañana. Hicimos los esfuerzos desde lo político. Yo ahí agradezco el trabajo hecho por mi colega Verónica Aguilar en la Comisión de Medio Ambiente, que participó de estas mesas de trabajo. Por otra parte, las agrupaciones medioambientales tuvieron que recurrir incluso a los tribunales de justicia para presentar recursos de protección. Pero lo que uno saca de esto, y vuelvo a lo que te decía inicialmente, es reconocer que cuando la sociedad civil está organizada, está empoderada y tiene claro lo que quiere hacer, los resultados son distintos. Hace un par de años, un par de meses, nos pasó una situación similar, recuerdo, con el colega Díaz, cuando trabajamos con el tema de la ordenanza de acoso callejero, y fueron las mismas organizaciones las que se ponen a trabajar. Aquí pasó lo mismo. Aquí lo que vimos ayer fue un informe de una alta factura técnica, que no tenía nada que envidiarle al otro proyecto donde se pagaron más de 40 y tantos millones de pesos, pero que fue construido de cara a la ciudadanía, y yo creo que eso es lo importante, y eso hace que hoy día la decisión de la tala de uno de los árboles de la plaza sea incuestionable, sea compartida por la mayoría de las personas, incluyendo las agrupaciones, porque hoy día las agrupaciones se retiran de este proceso temporalmente, porque uno espera que estén ahí vigilando y fiscalizando la acción medioambiental todo el tiempo, pero se van de este proceso con yo no sé si con la tranquilidad, pero lo menos con la confianza de que ellos fueron parte de este proceso y no vivieron lo que nos tocó a nosotros, te insisto, ¿no? El informe y la sierra para salir a cortar. Hoy día lo que se va a hacer, se va a talar uno de los 7 u 8 árboles, no recuerdo hoy día, que estaban en la lista negra, ¿no? Para ser talado. Pero lo que uno rescata en esto es que fue un trabajo hecho de cara a la ciudadanía. Yo recuerdo haber hablado con Juan en las primeras conversaciones que tuvimos respecto a esto, haberme lo encontrado en una reunión. Se cuestionaba, por ejemplo, el informe, que no se consideraron un montón de otros elementos que podían beneficiar o perjudicar a los árboles. Se hablaba muy poco de las razones por las cuales hemos llegado a esto. Algunos nos hablaban de la edad a los árboles. A los árboles al parecer le quedaba un par de años más todavía de vida, y si tú me preguntas a mí, yo creo que aquí el gran problema que hemos tenido con los árboles en la plaza es que efectivamente tenemos una plaza muy linda, pero que ecológicamente en lo que tiene que ver con la distribución del hormigón y de todo este tipo de situaciones no fue lo suficientemente estudiada. Yo hablaba con un trabajador de la plaza uno de estos días y me decía, oiga, pero si cuando vinieron a instalar acá la plaza el hormigón, corrieron sierras, ¿no es cierto?, y cortaron varias de las raíces de los árboles, ¿no? Porque no te cuadraban con el diseño. Claro. Entonces, la pregunta es cómo creces como ciudad, la pregunta es cómo avanzas. ¿Qué fue lo que pasó con Avenida Colón, por ejemplo? Y yo creo que ahí, porque Ana Marlene y Otto también lo plantearon con mucha claridad, yo creo que ahí vamos a enfrentar un problema arbóreo en no muy largo tiempo más. Se tapió prácticamente, ¿no es cierto?, todas las raíces de los árboles con hormigón. Uno entiende que en estricto rigor, a la hora de hacer un proyecto, el hormigón termina siendo mucho más económico, ¿no? El hormigón no hay que regarlo, no hay que cortarlo, no hay que mantenerlo, pero tampoco podemos transformar nuestra ciudad, ¿no es cierto?, en una mole gris, donde simplemente por criterio economicista le corremos cemento a todo lo que encontramos. El espacio que tienen los árboles de Avenida Colón para poder hidratarse con las aguas lluvias, por ejemplo, es tremendamente reducido. Y ahí vamos a tener que tomar una decisión rápidamente, porque hoy día
podemos mirar hacia atrás y decir, sabe que los árboles de la plaza fueron mal talados y eso generó un mal crecimiento y eso produjo un... Oye, es que también pusimos, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Porque no sacamos nada de ir postergando a los consejos que vengan en lo sucesivo la toma de decisiones respecto de cuántos árboles hay que sacar en la ciudad de Punta Arenas, porque si seguimos así transformamos esta cosa en un desierto. Entonces, que esto sirva para dos cosas. Primero, insisto, para reforzar el trabajo de la sociedad civil, que yo no sé si me puedo tomar un nombre patudo, pero a nombre de la Municipalidad de Punta Arenas les agradezco profundamente el esfuerzo que tuvieron en hacer esto, y ojalá lo sigan teniendo otras organizaciones en otras temáticas, y que nos sirva para eso, pero que también sea una voz de alerta, ¿no? Que sea un llamado a revisar. Ellos decían, por ejemplo, mira, una de las cosas que hay que hacer efectivamente es un inventario arbóreo, es saber, bueno, cuántos árboles tiene hoy día la ciudad, los espacios públicos, qué condiciones tienen, de qué especies son, cómo ha sido el tratamiento. Yo me quiero imaginar, y lo pregunté en su momento, no me contestaron, que si una de las razones del drama que afecta a los árboles de la plaza hoy día tiene que ver con la tala, o sea, perdón, con la poda, que fue una poda no hecha en las condiciones que requería. Bueno, yo me quiero imaginar que hoy día la empresa que está a cargo de esto lo está haciendo con los criterios técnicos que impidan que el día de mañana, ¿no es cierto?, tengamos que seguir colocados en esta disyuntiva de talar o no talar un árbol. A mí me hablaban, por ejemplo, algo tan básico, decían, mira, la sierra tiene que tener ciertas condiciones también. Las sierras que están en mal estado, por ejemplo, pueden dañar, pueden hacer traspaso de bacterias y un montón de cosas más. Uno aprende en esto del Consejo Municipal todos los días. pero eso, esas dos cosas como resumen de lo que vimos ayer. Una sociedad civil muy activa a la que se le agradece y se le pide mayor participación, y otra es, bueno, no nos quedemos lamentándonos que el árbol que se va a cortar, tengo entendido que la madera se va a traspasar a artesanos locales, que algo se va a hacer con eso, no va a ser una simple tala como lo vimos la vez anterior, no había gente ahí llevándose tacos para la parrillada con un año centenario. Se le va a dar un sentido distinto. Ojalá, pero lo que yo espero es que sea un sentido de, más que de lamento, sea un sentido de decir, bueno, pero avancemos más, pues si nosotros tenemos una deuda con el medio ambiente, nosotros tenemos una deuda enorme con lo que la naturaleza nos da. Entonces, más allá de políticamente sentarnos en esta disyuntiva acá 20, 30 años, de que hay que ir talando, bueno, vamos haciendo políticas públicas que nos permitan mantener lo que hoy día ya tenemos. Y que efectivamente yo no espera que el día de mañana la tala de un árbol sea efectivamente porque cumplió su ciclo de vida y no porque lo tapamos con cemento y no porque no lo supimos podar en su momento. Yo creo que hoy día mirar para atrás y echarle la culpa a quienes tomaron esas erradas decisiones de bien poco sirve, ¿no? Sí. La pregunta es lo que vamos a hacer hoy día, y yo le pido a Ana Marlene, le pido a otro, que el otro día también me invitaron a una conversación muy interesante en materia medioambiental. Les pido que sigamos trabajando juntos. Es todo lo que quiero incrementar la deuda que esta ciudad tiene con esa organización y pedirles que nos sigan cooperando. Simplemente eso. Por supuesto, tienen mucho que hacer por la región, particularmente por Punta Arenas. Conversábamos ayer con ellos de todo el inventario que ellos se proponen hacer respecto de los árboles, de las áreas verdes. Y por supuesto, como usted plantea respecto de los árboles, bueno, hay que recordar que ellos son seres vivos. Entonces, en el momento en el cual se planteó hay que cortar el árbol, bueno, hay que plantearse también de que puede ser como cualquier otro ser vivo, una mascota, una persona, etcétera, merece cierto respeto. Y en este caso se agradece también la acción de ProVerde de poner todas las cartas sobre la mesa para poder tomar la mejor decisión posible. Concejal Mauricio Bahamondes, dígame. Solamente si me das un tema. Tener hoy día un inventario arbóreo y un inventario de áreas verdes también permite en alguna medida entender lo que tiene que ver con la justicia distributiva de los espacios públicos y las áreas verdes. Ojo con eso, porque tiene que ver también en diseñar cómo va creciendo la ciudad, cómo los complejos habitacionales no se comen por completo los bosques que están rodeando el sector periurbano de la ciudad, pero tiene que ver también cómo el municipio avanza o trabaja en redistribuir de manera más justa sus espacios de áreas verdes, que son una legítima necesidad para muchos. Y yo creo que hacia allá también tiene un poco que apuntar esto. No podemos concentrar los grandes parques o los lugares de esparcimiento al aire libre en un solo sector de la ciudad. Hay que hacer justicia distributiva. Yo leí hace un par de meses atrás un estudio que hablaba, por ejemplo, en la región metropolitana, como los árboles son un elemento fundamental en la nivelación de la temperatura, por ejemplo. Y en los barrios más populares, en los sectores que están carentes de áreas verdes, la temperatura ante las mismas condiciones climáticas son mucho más altas. Entonces, el área verde genera condiciones de vida. Hablaban estos profesionales de salud mental.
lo importante que son las áreas verdes para la salud mental. Entonces vamos también dejando de hacer crecer la ciudad con un criterio meramente economicista y entendamos al área verde como un factor clave dentro del crecimiento. Y creo que son varias cosas en las que estamos al debe como ciudad y esperamos los pocos meses que ya nos van quedando poder quizás dejar algo avanzado en esa materia. Perfecto. Bien, Mauricio Bahamondes, concejal de la comuna de Punta Arenas, queremos agradecer este contacto. Vale, muchísimas gracias a ti y un saludo grande a la gente que hasta ahora está en contacto de Polar Comunicaciones. Un abrazo. Bien, nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más de Buenos Días Región.